Hola, en el vídeo anterior no pudimos como alumnos cargar nuestra propia capa de datos por el simple hecho de que no tenemos ninguna creada en el servidor. Pues bien, vamos por fin a crear nuestra capa de datos. Vamos a acceder a nuestro servidor. Daros cuenta que he enfatizado capa de datos sin mencionar la cualidad de geometría o georreferenciada, porque lo básico de estos sistemas es que estamos manejando datos como cualquier otra base de datos. Reyes, GESFlow, Oracle, Access, etc. Si bien con la posibilidad de que estos sistemas nos permiten posicionar los datos en una ubicación geográfica. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues por lo pronto vamos a desclicar todas las capas, salvo la capa de construcciones lineales que está en la carpeta de territorio. Vamos allá. Esta no, hemos dicho de dejarla. Quitamos la de Google también. Ya sabéis que en el caso de que queráis activar o desactivar de una tacada todas las carpetas de todas las capas de una carpeta, pues simplemente entrar a la casilla de la carpeta y con control clicar, ¿veis? De golpe las activo todas las capas. Si quiero activar una concretamente, pues clic. Vamos a minimizar las carpetas para que nos facilite el trabajo. Bueno, pues empecemos con la creación de nuestra capa de datos. Desclicamos las carpetas, salvo la que nos interesa, en este caso de territorio, que es la capa de construcciones lineales. Minimizamos la carpeta para que se pueda trabajar mejor y desclicamos esta carpeta de toma de datos y le damos a Google Satélite. Bien, más o menos ya tenemos adecuada la visibilidad de la zona donde queremos trabajar. No obstante, observamos que las líneas de la cartografía municipal, las líneas no se observan, no se aprecian de forma clara. Lo que vamos a hacer es, bueno, en un principio vamos a reducirle la intensidad al color de la ortofoto, al brillo de la foto, de la ortofoto, así es, y vemos que siguen sin apreciarse claramente las líneas de construcciones lineales de la cartografía. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues botón derecho, vamos a modificarle el estilo de la línea. Ya sabéis que el tema de los estilos de las capas, pues ya lo trataremos con más profundidad en otro vídeo. En este caso vamos a ver, observamos que es una capa de tipo lineal, que el color asignado por defecto ha sido el verde, pues nosotros le vamos a modificar, pues en este caso al negro. Si nos interesase, por ejemplo, pues por otro color, pues simplemente iría a elegir el color que yo quiero. Pues le daría a aceptar y cambiaría. ¿De acuerdo? En este caso lo que me interesa es, para que tenga más realce, es elegir el negro. Y además voy a subir la anchura de la línea. Bien, pues ya más o menos tenemos la imagen que queríamos. Antes de crear nada, es muy importante saber qué tipo de datos vamos a almacenar en estas capas. Pueden ser expedientes de incendios, partes urbanísticos, vados, mesas y sillas, departamento de viviendas, un censo de árboles, contenedores de basura, número de portal y habitantes, en fin,
existe un sinfín de casuística en el tipo de datos que podemos almacenar. Bueno, vamos a empezar a inventarnos una tabla. Y esta la vamos a almacenar en los esquemas creados en el servidor para cada uno de los alumnos del curso. ¿De acuerdo? Para crear esta capa o tabla, nos vamos a ir a una pestaña que hasta ahora ha intervenido más bien poco en todo el proceso hasta ahora. Es el panel navegador. Esta pestaña navegador es un poco como el explorador de Windows y en el que nos enseña las distintas capas o las distintas carpetas. Por ejemplo, nos enseña las conexiones con bases de datos o, en este caso, las conexiones con los distintos servidores, bien externos e internos. En este caso vemos la conexión de los alumnos. Esta conexión es exactamente igual que puede ser esta. Esta es la conexión que tenemos al servidor del curso y si observamos con el panel navegador nos está enseñando esta conexión que es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Bien, pues en esta conexión yo voy a crear una tabla. Pero lo tengo que crear en el esquema en el que estoy autorizado como alumno, que en mi caso es este. ¿De acuerdo? Pues estando encima de este esquema, le damos botón derecho y crear nueva tabla, o capa de datos si queremos llamarle. Daros cuenta que por defecto la tabla se va a crear en este esquema, en el mío. Si por error yo le hubiera dado otro tipo de esquema, en el momento en que aunque yo vaya creando la capa, cuando la vaya a guardar, seguramente me va a dar un error. Por lo tanto, siempre dentro de mi esquema en el que estoy autorizado. Vamos a ir despacio porque tenemos que comprender cada uno de los pasos que tenemos que dar. ¿Cómo vamos a llamar a la tabla? Pues tampoco tiene mucha complicación. Vamos a denominarla con el nombre del usuario del alumno. Se puede poner cualquier tipo de nombre. Lo que ocurre es que la definición, el nombre de esa tabla, pues nos tiene que permitir de solo un vistazo, pues comprender qué datos son los que puede contener. Si bien, aunque yo haya dicho hasta ahora que iba a hacer una sola tabla, mi intención es hacer 3, por lo que Postgres no me dejaría realizar una tabla con un mismo nombre de otra que ya tenga guardada. Por lo tanto, como las 3 tablas van a tener una geometría distinta, voy a aprovechar esa situación para cambiar la descripción del nombre de la tabla. En este caso, la tabla que voy a crear es una tabla multipunto, pues voy a cambiar el nombre de la tabla y le voy a agregar esta cualidad. Entonces, al nombre de la tabla alum00 añadiremos _mpto, multipunto. Pues bien, ¿cuál es el primer campo que vamos a añadir? Pues empecemos en este botón, añadiendo campo, y empecemos con el campo fecha. Siempre debemos utilizar los caracteres en minúscula y no utilizar caracteres especiales ni espacios en blanco. En el caso de que queramos, para una mejor definición del campo, utilizar 2 palabras, utilizaremos entre cada palabra un guión bajo. Tipo de dato que vamos a introducir. Bueno, pues en este triangulito podemos ver una serie de tipos de datos para almacenar. Lo normal es el entero, en todo caso el decimal, ¿vale?
Luego el carácter, el campo tipo carácter, tipo texto, que puede ser con longitud fija o longitud variable. Ya explicaremos lo que es. Y otro campo que también es de texto, pero tiene longitud ilimitada. Es decir, se puede rellenar pues, con miles de caracteres. Imaginaos que queramos pues, relatar 5 folios dentro de ese campo texto. Otro campo sería pues, el de fecha. ¿Vale? Bien, con estos tipos de campos haremos pues casi el 100% de las operaciones en una base de datos. Bueno, pues en este caso hemos dicho que el primer campo va a ser fecha, por lo tanto el tipo de dato que vamos a almacenar es fecha. ¿Qué más campos? Pues añadamos expediente. Tipo de dato que vamos a almacenar en este campo, pues carácter o de texto. En este caso longitud fija, 22 caracteres. Otro campo. Bueno, este campo lo utilizamos para pues, la descripción del titular o bien del hecho imponible, del titular del expediente de sanción urbanística, titular de un hecho imponible como mesas y sillas, tasa de basuras, en fin. Este vamos a determinar que sea longitud variable y le vamos a dar una longitud de 100 espacios o caracteres. Ya hemos visto que hay dos campos tipo texto, la diferencia es que uno es fija y otra es variable. El campo de longitud fija es que aunque tenga una longitud en este caso de 22 espacios o la posibilidad de introducir 22 caracteres, si le introducimos por ejemplo 10, a la hora de trabajar con este campo, a la hora de juntar con otro tipo de campo, pues a pesar de que hayamos metido exclusivamente 10 caracteres, los otros 12 espacios en blanco los cuenta. Sin embargo, el de longitud variable, en este caso que tiene 100 espacios en blanco, la posibilidad de meter 100 caracteres, si le metemos un carácter exclusivamente, a la hora de juntar los campos, que ya pondremos un ejemplo, el Postgres siempre va a considerar que solo tiene un espacio. Es decir, no cuenta los espacios en blanco. Bueno, sigamos introduciendo campos. If, este también va a ser tipo carácter y longitud fija, con 9 espacios. Vamos a añadir otro campo, en este caso nVia. Añadimos una A al final porque lo que vamos a almacenar aquí es el nombre de la vía en donde se produce o la infracción, el hecho imponible, la construcción, el objeto de la licencia, etc. También será tipo carácter variable y le vamos a poner 100 espacios o 100 caracteres. Siguiente campo. Ya sabéis que esta estructura es la que vais a hacer vosotros en el ejercicio. Ya veis que también en el caso de este campo, que es de población, le añado una A, porque de la misma manera que la denominación de la calle, lo que vamos a situar en este campo son los datos de la población donde se produce el hecho imponible, por ejemplo. En este caso también va a ser tipo carácter, texto y variable. Vamos a añadir otro campo, en este caso sería agente. Y le vamos a poner de carácter, o carácter fijo, longitud fija. Le vamos a poner 2. Este campo lo utilizamos, se utiliza por la agencia tributaria pues para denominar con un código pues las personas, los agentes o los inspectores tributarios que realizan actuaciones en la calle.
otro campo, asunto. Bueno, esto es un campo también de texto, de tipo carácter, con longitud variable, que viene a ser un poco un cajón desastre para introducir pues, diversa información que nos ayude a completar la información que vamos introduciendo en los otros campos. Otro campo sería observa. En este caso vamos a utilizar un tipo carácter ilimitado. Otro campo, F1, en este caso también va a ser carácter longitud variable y le vamos a poner 250. Ahora os explicaré para qué usamos este tipo de campo. Añadimos otro campo que va a ser exactamente lo mismo. Longitud variable de texto 250. Muy bien. Estos dos últimos campos, F1 y F2, bueno, pues su nombre hace mención a el directorio o la ubicación dentro de nuestro PC o de nuestro servidor de donde se va a almacenar una foto. En definitiva, en estos campos se almacena la dirección, el path, de la ubicación de la foto cuando la guardemos en el servidor, para que en cualquier momento podamos llamar a esa foto. Ya hablaremos también de esto. Bien. Bueno, más o menos ya tenemos una estructura elaborada de la tabla, ¿vale? Ya sabéis que cada departamento, pues esta es una tabla muy básica. Hay tablas con más de 200 campos. En todo caso, cada departamento pues establecerá sus propios criterios, evidentemente siguiendo unos criterios de armonización a la hora de la denominación y el tipo de datos que utilizan en determinados campos. Es decir, el NIF siempre va a ser el NIF. Hay que dejar ya de DNI, NIF, mayúscula, minúscula, CIF, en fin. Hay una serie de campos que habrá que normalizarlos para que todos utilicemos el mismo formato. ¿Qué más campos nos hacen falta en esta estructura? Bueno, pues por lo pronto es algo sustancial en el caso de que nosotros queramos una tabla georreferenciada o con campo geométrico, pues crear ese campo. En definitiva, crear ese campo es que vamos a crear otro campo en esta lista. ¿Cómo se crea un campo geométrico? Pues si vemos en esta opción, nos dice la tabla qué tipo de geometría deseamos que tenga. Bueno, como nosotros hemos dicho que vamos a crear una multipunto, pues elegimos multipunto. En este apartado nos dice que va a almacenar este campo. El nombre de ese almacenamiento, como en estos casos, pues va a ser geom. Yo os aconsejaría, es algo muy habitual que solemos hacer nosotros, que cuando se genere una tabla geométrica, el campo que por defecto nombre el propio programa, a ese campo, digamos, se le ponga una extensión que sea capaz de identificar el tipo de geometría. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no modificamos esto, todos los campos geométricos que aparezcan en todas las tablas que tenemos, pues siempre aparecerá geom, cuando lo interesante es que simplemente de un vistazo el nombre del campo nos permite identificar si es multipunto, si es punto, si es multilínea, en fin. Vamos a lo que solemos hacer nosotros es simplemente utilizar las tres primeras letras del nombre del campo seguidas con el tipo de geometría. En este caso, como es multipunto, pues sería geo, MPTO. En el caso de que no fuera multipunto y fuese simplemente una geometría de punto, pues sería GeoPTO, geopunto. Supongamos, por ejemplo, que sea
una capa geométrica de multipolígono. Pues en este caso sería Geom PLG. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso hemos dicho que es multipunto. Importantísimo. ¿Qué sistema de referencia de coordenadas va a tener esta capa? Pues esta, la que siempre hemos dicho. ¿De acuerdo? Y decir siempre, aunque por defecto aparece, pero siempre crear un orden, un índice espacial. ¿Qué es esto? Pues cuando nosotros creamos la capa y le damos a este check, le estamos diciendo a PostGIS, que junto a la tabla genere otra tabla pequeñita donde guardan un orden de los datos. Es decir, que cada vez que queramos hacer una búsqueda de una geometría, ese orden siempre estará activo, con lo cual será mucho más fácil acceder a ella. Bueno, pues en un principio ya tenemos creada la estructura y la capa como alumno. Vamos a darle a aceptar. Daros cuenta qué operación va a hacer aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo estaba trabajando con la conexión del servidor dentro de mi esquema. Yo con QGIS he creado una tabla y lo que ha hecho es crearla en el servidor, no en QGIS, puesto que esta es la conexión que tenemos con el servidor, este servidor. Si nos vamos al servidor puro y duro, es decir, al servidor PostGIS, veremos si se ha creado esa tabla. Aquí tengo los distintos servidores y en este caso el nuestro es este. Bases de datos del servidor y la nuestra es cursos GIS tributarios. Nos va a enseñar los distintos esquemas. Este es el esquema en el que yo estoy como alumno y si lo abro, veremos o no si se ha creado efectivamente. Se ha creado esta tabla, yo he creado esta tabla desde QGIS. La definición de los campos son los mismos que yo he creado. Hay un dato importante que debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros creamos desde QGIS una tabla al servidor, por defecto siempre crea un campo que nosotros no creamos, sino que lo crea directamente QGIS, crea un campo denominado ID. El campo ID es, digamos, el DNI de cada uno de los registros que conforman la tabla. Es decir, es un número secuencial y no se puede alterar. Bien, pues sabiendo que ya tenemos una capa como alumno, no sé si os acordáis en este vídeo o en el anterior, no recuerdo, que no podíamos conectar en nuestro QGIS, en nuestro panel de capas, con nuestro esquema o con nuestra carpeta de QGIS, no teníamos una tabla porque decíamos que no la teníamos creada, por lo tanto no podíamos llamar a QGIS ninguna tabla. Vamos a ver qué ocurre ahora. Yo tengo abierto QGIS y tengo la carpeta, lo que en Postgres sería el esquema. Tengo mi carpeta en la que, a diferencia del resto de carpetas, de esquemas aquí, no tengo ninguna tabla. ¿Por qué? Porque, como decíamos la última vez, pues no tenían creada ninguna tabla. Sin embargo, yo sí la he creado y no aparece aquí. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer la operación de volverla a llamar, de volver a conectarme. ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo dos formas para hacerlo. Una sería en el panel navegador. Yo ya tengo en la conexión al servidor, aquí me aparece ya mi tabla.
yo podría llamar a esta tabla a mi tablero, simplemente arrastrándola. Y veremos cómo en capas ya me aparece mi capa. O bien podría haber hecho, voy a eliminarla, o bien podría haber hecho, pues simplemente, como hacíamos al principio, capa, añadir capa PostGIS y conectarme con mi conexión de alumno. Conectar. Veremos si aparece la tabla. Efectivamente, pues aparece esta tabla que antes no reconocía QGIS. Marco exclusivamente esta porque el resto ya las tenemos y añadir a la capa. ¿De acuerdo? Pues ya tengo una capa de alumno en QGIS. Vamos a seguir haciendo las restantes. Bueno, pues por lo pronto, guardar. Volvamos entonces al panel navegador. Abro mi conexión de QGIS al servidor, me sitúo en el esquema en el que estoy autorizado como alumno y vuelvo a darle nueva tabla. Muy bien. Nombre de la tabla. Pues como dijimos en la anterior, pues aquí en este caso sería alum 00 y la extensión que me permite identificar el tipo de geometría de la capa. En este caso es MPLG, multipolígono. ¿Cuál es el primer campo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla muy sencilla que nos permita pues, trabajar con hacer las tareas. Añadir campo. En este caso va a ser nombre código. Un número entero. Pongámosle de 32 bits. Seguimos. Otro campo. En este campo asunto. Vamos a guardar texto, carácter variable y le vamos a poner 100 espacios. No se nos debe olvidar que es una capa geométrica, por lo tanto vamos a darle el tipo de geometría. Hemos dicho que era multipolígono. Pues en este caso es multipolígono. Daros cuenta, como os decía en la anterior capa, que por defecto el nombre del campo geométrico lo define como geón. Como ya hemos dicho, resulta muy interesante que el nombre del campo geométrico nos ayude a comprender qué tipo de geometría es. Por lo tanto, en este caso, como es multipolígono, pues le voy a poner geón PLG. Si se tratase de un campo de una tabla de polígonos, pues sería geo PLG. ¿De acuerdo? En este caso hemos dicho que es multipolígono. Sistema de referencia de coordenadas, el que por defecto tiene, y crear el índice espacial. Aceptar. Y veremos cómo, como en el anterior caso, pues conecta con el servidor y genera una segunda tabla. Ya tenemos dos tablas, una multipunto, que es la que creamos anteriormente, y otra multipolígono. Pues ya queda la última tabla o capa y que pudiera parecer que no tiene un sentido en QGIS. Sería una tabla o capa de datos sin geometría. Ya he comentado varias veces que la geometría es un añadido a una tabla de datos y no al revés. QGIS utiliza esta y otras tablas para la gestión de procedimientos, de expedientes, en sus altas, bajas, modificaciones, etc. En algunos casos gestiona también la ubicación geográfica de esos datos. Bueno, ¿cómo la creamos? Pues como siempre,
en la conexión que tengo con el servidor, me pondré sobre el esquema o la carpeta a la que tengo acceso como alumno, botón derecho y nueva tabla. ¿Cómo vamos a denominar a la nueva tabla? Vale, pues como hasta ahora, pero en este caso no le voy a poner una denominación que indique la geometría, sino que es una capa de texto. ¿Cuál sería el primer campo? Bueno, pues como va a ser una tabla muy sencillita, pues vamos a ponerle el nombre de NIF. En este caso sería un texto de longitud fija, como en otra tabla que hemos creado. Añadimos campo, apenon, texto de longitud variable, en este caso 100 caracteres. Seguimos añadiendo campos, expediente. Ya vemos que no varía mucho de las otras. Texto longitud variable, caracteres o espacios 22. Vamos a ponerle el campo NVIA, en el que se indicará pues la vía, el nombre de la calle, en este caso longitud variable, y le vamos a poner 100 caracteres. Seguimos añadiendo población y, como en el caso anterior, población A. Ya os he comentado que cada departamento establecerá su criterio. Siempre hay que seguir unas normas básicas de armonización con las distintas capas de otros departamentos. Longitud variable y en otros casos hemos puesto 80. Vamos a añadir otros campos que nos va a ser útil para hacer determinados trabajos. Referencia 14, en la que introduciremos los datos de la referencia catastral, longitud fija, en este caso serían 14. Seguimos añadiendo campos, cargo, que también hace referencia a la referencia catastral. También longitud fija. 4, en esta he puesto longitud variable y es fija. Es decir, hay que rellenar todos los campos, perdón, todos los espacios. Añadimos otro campo, el código de verificación, que también será una longitud fija, 2 caracteres. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, es una tabla en la que se van a registrar datos de cualquier tipo, pero no va a tener un campo geométrico. Por lo tanto, tampoco nos va a permitir poner un nombre a un campo geométrico, puesto que no existe. Ya veis que en el caso del sistema de referencia de coordenadas no aparece iluminado porque, en definitiva, no es una capa geométrica, es decir, no es una capa a la que podamos ubicar en un principio en un plano. Muy bien, pues vamos a darle a aceptar, y es de imaginar que haga la misma operación que ha hecho anteriormente, es decir, que aparecerá. Pues en este caso no ha aparecido por lo siguiente. En la configuración, la conexión con los servidores, tanto en esta conexión como en esta, la tenemos configurada para que nos enseñe exclusivamente los campos o las capas geométricas. Sin embargo, en aquellos casos en los que hayan capas, tablas, en los que no tengan una geometría, no nos la enseñará. Pero para eso lo que hacemos es indicar que liste también las tablas sin geometría. Cuando yo modifique aquí, también se modificará en la conexión que tenemos, en el caso que lo hagamos por aquí, porque además es la misma, ¿vale? Bien, no aparece todavía la tabla sin geometría. Lo que hay que hacer en este caso es actualizarla. Ya aparece la capa sin geometría, daros cuenta.
La primera capa que hemos hecho es multipunto y me está diciendo que es una capa geométrica y que además de multipunto. La segunda es una capa de multipolígono y además me enseña su característica, que es multipolígono. ¿Veis los dibujitos estos, los iconos, un polígono y puntos, ¿vale? Y en esta capa, que no tiene geometría alguna, pues nos la enseña pues como una tabla. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos las capas sobre las que podemos empezar a hacer las distintas tareas que aparecerán en los siguientes módulos. Venga, ánimo que queda poquito.